trabajo de plasmas que hacemos, similar al que hacemos aquí en Cicata Querétaro, y que es algo en lo que nos gustaría incursionar, pero pues, por falta de tiempo y porque pues, no nos hemos hallado un buen socio, pues, no lo hemos hecho, ¿no? Pero de cualquier forma pues, les voy a platicar un poquito sobre esta temática, que es cómo se pueden usar las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes para conservación y restauración del arte. Entonces, la charla está estructurada de la siguiente manera. Primero vamos a hablar un poquito sobre los enemigos del arte en general. Después vamos a hablar de estos 4 términos que normalmente los manejamos como sinónimos, pero que no son sinónimos. Ya iremos viendo cuál es la diferencia entre ellos. Después vamos a hablar muy brevemente sobre plasmas. Podría yo pasarme aquí un par de horas hablándoles de plasmas, pero pues vamos a hacerlo en 10-15 minutos. Les voy a platicar un poquito sobre las experiencias que tenemos en el uso de este tipo de herramientas para otros fines aquí en Cicata Querétaro. Y por último, pues les voy a platicar sobre un proyecto que sí está específicamente enfocado a lo que es preservación de arte, que es el tópico de la plática, que se está desarrollando en la Unión Europea a través de un clúster de instituciones académicas. Y pues ya cerraremos. Entonces, muy bien. Pues de lo primero que vamos a hablar pues, es de los enemigos del arte, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esto? Esto fue hace 13 años ya. ¿Sí? En mayo de 2003, pues de repente un cuate que ya ha pasado de copas agarró un adoquín ahí de la Alameda Central de la Ciudad de México y pues le dio un golpe a un águila que está en el hemiciclo a Juárez, ¿no? Y pues le tumbó ahí la cabeza y pues se tuvo después que mandar a reparar. Entonces, esto es una alegoría del tiempo fumándose una pintura, ¿no? Es decir, pues nos pretende ilustrar cómo el paso del tiempo pues es uno de los principales enemigos del arte. Entonces, pues podemos hablar del deterioro del arte debido a las condiciones ambientales. La humedad, las condiciones de temperatura, las condiciones de luz, fauna, partículas suspendidas, sustancias químicas, vandalismo también. Pues hay personas que pues tratando de hacer algún tipo de expresión pues lo manifiestan mediante destrucción del arte, ¿no? Cualquier tipo de accidente y como ya quedamos el tiempo. Entonces el deterioro ambiental normalmente es un proceso que ocurre a largo plazo, mientras que el deterioro antropogénico, es decir, el deterioro asociado con la actividad de los humanos, pues ocurre en un horizonte de tiempo mucho más corto. Y un factor crítico para determinar si podemos o no podemos salvar nuestra obra de arte pues es qué tan reversible es el daño. Entonces aquí hay un par de ejemplos del efecto del paso del tiempo en obras de arte, ¿no? En este caso son obras de arte arquitectónicas, ¿sí? Monumentales. La de la izquierda pues es el observatorio de Chichén Itzá y la de la derecha pues es la esfinge de Giza, ¿no? Entonces pues en ambas estructuras pues podemos ver que el transcurso, el paso de los años y la erosión, etcétera, pues han tenido un efecto detrimental en la obra, ¿no? Obviamente la esfinge cuando la inauguraron no se veía así y el observatorio de Chichén Itzá pues obviamente tampoco. ¿Okay? Entonces hay otro ejemplo que quisiera mostrarles. Esta es la última cena de Da Vinci. Es un fresco, es decir, que está pintada ¿sobre qué? Sobre una pared. Sobre una pared, sí, es un mural.
y está en una iglesia en la ciudad de Milán. Y pues sí data de ¿cuánto? Por ahí de 1400, la segunda mitad del siglo XV, ¿no? Es decir, por ahí de 1400, 1500. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues en algún momento, pues la iglesia donde está, digamos, pintado el fresco de Da Vinci, pues quedó así como la ven en la fotografía, ¿no? Y milagrosamente el fresco, la última cena, quedó intacto, y pues fue sometido a un proceso de restauración que duró prácticamente 20 años, ¿no? De 1976 a 1996 más o menos, ¿no? Para dejarlo en un estado mucho mejor. ¿Estos alguien los conoce? ¿Alguien de aquí es de Hidalgo? No, pero sí los conocemos. Nadie es de Hidalgo, pero todo el mundo los conoce, ¿no? Estas son estructuras columnares que están en la zona arqueológica de Tula. Tula no es nada más famoso por su zona arqueológica, es famoso por su refinería y por su termoeléctrica, y porque ahí llegan todas las aguas negras del Distrito Federal. En fin, todas esas cosas en el ambiente, pues obviamente tienen un efecto, pues, detrimental en las estructuras. Entonces, en Tula en particular, pues tienen un problema serio de lluvia ácida por todas las emisiones asociadas a la operación de instalaciones industriales, ¿no? Entonces, pues ese es, digamos, otro aspecto que tiene que ver con el deterioro del patrimonio artístico, en este caso una combinación tanto del transcurso del tiempo como factores antropogénicos, ¿no? Y pues obviamente está el factor puramente antropogénico, como este. Entonces, pues muchas veces el arte es una de esas cosas, pues, que son muy subjetivas, y a lo mejor lo que es una pieza artística para mí, pues para ustedes es una aberración, y hay veces que, y sobre todo como en este caso, que el arte está cargado políticamente. Esto es una obra que está por ahí en alguno de los bloques de los países ex miembros del bloque de Europa del Este, pues tienen cierto resentimiento, ¿no? Y genera cierto tipo de emoción. Entonces, pues están esas situaciones donde el daño a la obra de arte, pues es meramente intencional. Entonces, vamos a hablar de los 4 conceptos que habíamos mencionado inicialmente, ¿no? Que es renovación, restauración, preservación y conservación. Entonces, ¿qué entendemos por renovación? Por renovación vamos a entender cuando vamos a tomar un objeto y vamos a hacer que el objeto, pues, se vuelva, parezca nuevo, ¿sí? Entonces, de repente alguien se encuentra por ahí el coche destartalado del abuelito, y pues le meten un chorro de dinero, y pues ya queda como si estuviera nuevo, si es que encontramos todas las partes, ¿no? Entonces, ese proceso de tomar un objeto que está dañado y tratar de someterlo a un proceso mediante el cual el objeto queda, pues, como si estuviera nuevo, a ese proceso se le llama renovación, ¿sí? Restauración, pues está relacionado y tiene que ver con llevar al objeto a un estado, a que se vea como en un estado previo, ¿no? En ese sentido, pues es muy similar a la renovación, ¿no? O sea, el objeto cuando estaba nuevo, pues es un estado previo del objeto, ¿no? Entonces, la diferencia entre renovación y restauración, pues es también medio delgada la línea, ¿no? Preservación se refiere a las medidas que tomamos para evitar la destrucción o el daño irreversible a un objeto, ¿sí? Cuando ponemos, por ejemplo, los cuadros detrás de un vidrio, o con atmósfera controlada, o no permitimos que se tomen fotografías con flash, pues lo que estamos haciendo son
esfuerzos de preservación de las cosas, ¿sí? Y el último paso es la conservación. En el caso de la conservación, estamos hablando también de un esquema de preservación, pero en este caso queremos dejar el objeto con la mínima alteración, ¿sí? O sea, queremos que el objeto tenga pues, las mismas características y no le queremos ni añadir ni quitar nada, ¿no? Entonces ese es, digamos, el paso más complejo, el que tiene que ver con la conservación. Entonces, tanto la gente que colecciona arte como la gente que se dedica a preservarlo o a renovarlo, pues tiene que tener muy claras estas definiciones, porque significan cosas muy diferentes. Y muchas veces estas líneas que dividen a las categorías entre renovación, restauración, preservación y conservación, pues cambian de acuerdo con el tipo de objeto y su contexto. Por ejemplo, en lo que es documentos, pues una estrategia muy socorrida de preservación pues es la transferencia a algún tipo de medio electrónico. Si tenemos un libro, pues una manera de preservarlo pues es transfiriéndolo, digamos, a un medio electrónico, y el libro sigue teniendo utilidad porque pues, lo podemos seguir leyendo ahora en la computadora, en la pantalla de nuestra computadora, pero lo podemos seguir utilizando. En el caso de piezas, por ejemplo, de museo, pues ya ahorita también hay muchos esfuerzos para cuestiones de virtualización de objetos y museos virtuales, pero están de acuerdo que pues ahí sí ya no es lo mismo. O sea, es un objeto tridimensional y pues nunca voy a tener la misma sensación de verlo pues así en vivo a verlo en una pantalla, ¿no? No va a ser lo mismo. ¿Okay? Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Este es un caso de renovación, ¿sí? Donde tenemos el cochecito ahí arrumbado, acumulando capas de óxido, y si lo sometemos a un cierto proceso, pues podemos hacer que el cochecito pues se vea pues como nuevo, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de renovar un objeto. Restaurar un objeto es similar, pero digamos que la restauración no se va a aplicar a objetos que ya estén, digamos, en un estado de descomposición tan avanzado como el previo, ¿no? Aquí pues de lo que se va a tratar es tratar de hacer que la obra de arte tenga, digamos, tratar de revertir un poco los daños asociados con el paso del tiempo o con la exposición a algún agente externo, ¿sí? En el caso de la preservación, lo que estamos haciendo pues, es hacerle una modificación tal al objeto que evitamos que se siga deteriorando, ¿sí? Y esto pues, implica, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de papel, pues es aplicarle resinas, lacas para que el papel no se deteriore de manera tan acelerada. Y en el caso de la conservación, pues ahí estamos hablando de también pues, preservar la integridad del artefacto, pero de la manera lo menos invasiva posible. Si tenemos, por ejemplo, esta es una imagen que saqué de un manual, de un protocolo de conservación de papiros de la Universidad de Princeton, ¿no? Y ahí le dicen a uno cómo es que los tiene que guardar para que el papiro ya no se siga deteriorando, ¿sí? Entonces, pues como se podrán dar una idea, son procesos muy delicados y que requieren pues de un especialista para llevarlos a cabo, porque pues si no los resultados pueden ser desastrosos, ¿no? Todos nos acordamos de esto, ¿no? Este es el famosísimo Cristo de Borja, que estaba en
que está en España, y un día una señora que iba a la iglesia ahí todos los días, pues ya le dio lástima ver el cuadro en ese estado y dijo, no, yo lo voy a, yo lo arreglo. Y pues quedó así como lo vemos en la última foto. Entonces fue un caso muy, muy sonado. Este otro caso pues, también es curioso. ¿Alguien lo reconoce? Este está más difícil. ¿Un códice? No. ¿Una pared? Estos son los frescos en las paredes de la Catedral de Cuernavaca, que es de las iglesias más antiguas que hay en México. Entonces, pues todos estos frescos los hicieron pues, con los pobladores indígenas de ese tiempo, pero en este caso pues no hubo ninguna preocupación por digamos, preservar esa expresión artística, ¿no? De hecho, pueden ver que hasta las bocinas de la iglesia salieron ahí, ¿no? ¿Sí las ven? Aquí hay una bocina y acá está la otra bocina. Y pues ya faltan pedazos, etcétera, ¿no? O sea, está muy, muy, muy deteriorado, ¿no? Entonces, y pues el otro ejemplo es, como les decía, la última cena de Da Vinci que se sometió a un proceso de restauración de casi 20 años. Y en México por ahí teníamos también otro terrible ejemplo, ¿no? de intento de conservación mal hecho, que es la estatua ecuestre de Carlos IV de Miguel Tolsá, que está en el centro de la Ciudad de México. Y pues también como casi no pasa en México, pues seguramente el contrato de limpieza se lo dieron a alguien que era cuate de algún funcionario del gobierno de la Ciudad de México, y pues ahí están los resultados. Comparen esto con el trabajo de un ente o de una empresa que sí sabe lo que está haciendo, como este. ¿Sí? Entonces, pues podemos ver que sí existen los procesos, digamos, para poder revertir el daño del tiempo y de los elementos en las estructuras, pero lo vamos a tener que hacer con sumo cuidado, sobre todo si en el proceso no queremos llevarnos de corbata a la pieza, ¿sí? Entonces, en el caso de las pinturas específico, pues una pintura es una mezcla muy complicada de pigmentos, un vehículo que es el medio que sirve como solvente para el pigmento y su acarreador, y también un aglutinante. Y normalmente los pigmentos o las pinturas se van a aplicar sobre diversidad de materiales, ¿sí? Tenemos papel, tela, madera, piedra, tanto natural como artificial, ¿sí? Entonces, para el caso de la restauración de pinturas, pues es muy crítico conocer los componentes químicos que componen la pintura y determinar cómo es que interactúan tanto con los materiales como con el ambiente, ¿sí? Para poder determinar cuál estrategia de preservación es la más adecuada. Y en este caso, en el caso particular de las pinturas, una técnica que es muy popular pues es la aplicación precisamente de barnices, ya sean naturales o sintéticos, sobre la pieza. En el caso de los barnices sintéticos, pues normalmente son polímeros que se pueden diseñar para que sean menos susceptibles al daño ambiental, pero el problema que tienen es que pueden de repente enlazarse ya químicamente con la pintura, y si de repente queremos hacer otro proceso de conservación, pues el primer paso es quitarle la capa protectora. Y lo que se ha encontrado es que de repente estos barnices sintéticos, que son muy buenos protegiendo la pintura, a la hora de que uno los quiere quitar de la obra para hacerle algún otro proceso de restauración,
es muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión respecto al caso particular de las pinturas. Bueno, pues ya les platicé un poquito sobre esto de la preservación del arte. Entonces ahora les voy a platicar sobre la otra parte de la plática, ¿no? Que es el uso de los plasmas. Pero para que podamos abordar esto, pues les tengo primero que explicar más o menos qué es un plasma, ¿no? Entonces, vamos a entender como plasma un gas que está parcialmente ionizado. ¿Qué significa esto? Pues que es un medio en el cual existen electrones libres, y estos electrones libres normalmente están a una temperatura mayor, ¿sí? Son muy eficientes para formar especies que tienen alta reactividad, ¿sí? Todos estos electrones de alta energía que andan volando ahí en el plasma, a través de colisiones pueden hacer que las moléculas se fragmenten o que exista excitación rotacional o vibracional o electrónica, y eso pues le da al plasma una muy alta reactividad. ¿En qué temperatura estamos hablando? Pues los electrones libres pues pueden tener temperaturas que oscilan entre los 5000 y los 10.000 Kelvin, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de electrones que tengamos, pues obviamente mientras más tengamos a esas temperaturas, pues el medio va a ser más térmico. Y entonces tenemos plasmas como el que está allá arriba, ¿no? El que está arriba pues es una herramienta para corte a base de un arco eléctrico, ¿no? Entonces en un arco eléctrico pues tenemos temperaturas del orden de 5000, 6000 Kelvin, y el grado de ionización es muy alto, y entonces pues el poder térmico de ese medio es tan grande que pues puede fácilmente derretir y cortar el objeto metálico. Y abajo pues tenemos el clásico juguetito de la bola de plasma, ¿no? Donde pues también vamos a tener electrones libres, pero pues si alguno de ustedes ha manejado una, pues los podemos tocar así sin ningún problema, ¿no? Pese a que allá adentro tenemos electrones que están a 10.000 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en la herramienta de corte pues tenemos una gran cantidad, es decir, el grado de ionización es mucho mayor, y en el de abajo pues el grado de ionización está muy por abajo de la herramienta de corte. ¿Okay? Entonces, tenemos cuatro rangos. Normalmente los divido en cuatro dependiendo de la presión de operación y la temperatura. Normalmente tenemos plasmas de alta presión y alta temperatura, y ahí caen todo lo que son las herramientas para soldadura y corte basadas en plasma. A bajas presiones pero muy altas temperaturas pues podemos tener la cuestión termonuclear. Cuando estamos en bajas temperaturas pues también podemos tener un régimen a alta presión, que es como esa aguja que se ve ahí en la parte inferior izquierda, o los plasmas de baja temperatura y baja presión, que son muy utilizados para procesos de manufactura de microelectrónica, que ya en otra ocasión parece que les hablé sobre esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos clasificar estos plasmas de baja temperatura o plasmas fríos? Pues ya quedamos que tenemos a baja presión o a alta presión, a presión atmosférica, ¿sí? Para su generación, los plasmas de baja presión pues requieren un ambiente donde la presión sea reducida, y por lo tanto pues necesitan una cámara de vacío, y eso pues nos va a acotar a un proceso por lotes, ¿no? ¿A qué me refiero aquí? Pues si yo voy a tratar algo con uno de esos plasmas, pues lo que tengo que hacer es abro mi cámara, meto mi objeto, cierro, hago vacío, genero mi plasma, hago el tratamiento,
llevo la cámara a presión atmosférica otra vez, la abro y saco el objeto. Entonces es así como la olla de frijoles, ¿no? Entonces, eso es un proceso por lotes. Eso, como les comenté, pues es muy socorrido en todo lo que es la industria de la microelectrónica. Y pues al tener esa base industrial detrás, impulsando el desarrollo de plasmas en este régimen, pues la base de conocimiento que tenemos sobre este tipo de plasmas es muy amplia, ¿sí? Por el otro lado, cuando tenemos plasmas de baja temperatura operando a presión atmosférica, tienen una gran ventaja, y la ventaja pues, es que no tenemos el requerimiento del vacío. Al no tener el requerimiento del vacío, pues podemos pensar en que son candidatos ideales para la implementación de un proceso continuo. Desafortunadamente este tipo de plasmas pues su uso no se ha extendido tanto en la industria. Eso está cambiando, ya cada vez están cobrando más auge, pero los conocimientos que tenemos respecto a ese régimen de plasma son mucho menores si lo comparamos con los plasmas térmicos, los plasmas fríos de baja presión. Entonces, ¿de dónde obtiene el plasma esa alta reactividad? Todo tiene que ver con la presencia de los electrones a alta temperatura, ¿sí? Eso lo que hace es que nos genera una química muy peculiar. Aquí tenemos un átomo del gas y tenemos un electrón libre de alta energía. Ocurre una colisión entre estos dos y podemos tener este proceso, ¿no? donde el átomo del gas acaba cargado positivamente formando un ion, y acá tengo el electrón inicial y este que estaba aquí que ya lo saqué, ¿no? Y a ese proceso se le conoce como ionización. Hay otro proceso que es cuando el electrón llega, le pega al átomo, pero no le pega con la suficiente fuerza como para botar a este electrón, sino que lo hace nada más saltar, digamos, a un nivel energético superior, ¿no? Y entonces tenemos un átomo electrónicamente excitado. Podemos tener colisiones entre átomos que nos lleven a ionización, o podemos tener este tipo de procesos que es básicamente mediante una colisión hacer que regrese a su estado base. Entonces todos estos procesos, y bueno, si nos metemos a moléculas, la cosa se vuelve todavía más complicada, porque en el caso de las moléculas, pues además de todos estos procesos, pues podemos tener también procesos que ponen la molécula a rotar o a vibrar. Y las moléculas en estados rotacionales o vibratorios más elevados tienden a ser mucho más reactivas que sus contrapartes en el estado base. Entonces, todas estas reacciones son las que normalmente se llevan a cabo a temperaturas de gas muy altas, ¿no? En los procesos de flama o de combustión podemos llegar a tener este tipo de procesos, ¿no? Pero en el caso de los plasmas, la inyección de energía no es a través de la vía térmica, sino de un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el resultado de todos estos procesos pues, es que nos genera un medio que tiene una reactividad muy alta, ¿sí? Entonces, cuando este tipo de medios entran en contacto o ven una superficie, pues también van a ocurrir muchísimas interacciones, ¿no? Podemos tener deposición, podemos tener erosión debido a impacto, tener erosión química, podemos tener implantación, en fin, van a ocurrir muchos fenómenos, ¿sí? Entonces las superficies, las especies reactivas del plasma lo que hacen es que ven la superficie y van a interactuar con ella. Dos ejemplos, si vienen a alta velocidad pues se van a estrellar con la superficie y van a causar daño físico, o si vienen a temperaturas más bajas, pues lo que van a hacer es pues van a empezar a depositarse sobre la superficie.
y si tienen la posibilidad, pues tendrán una reacción química con la superficie. Entonces, la manera en la que estas especies reactivas del plasma y de la superficie van a interactuar va a estar completamente determinada por el tipo de contacto que ocurre entre ellos y la naturaleza de la superficie que estamos exponiendo al plasma. Y eso pues, nos conlleva a que la interacción puede ser tanto a nivel físico como a nivel químico en la superficie. Y ahí pues ya entraríamos al debate filosófico de qué es la superficie, al cual no nos vamos a meter. Pero digamos, cuando hablamos de los primeros nanómetros del material, pues es a lo que nos estamos refiriendo con superficie, porque si no caemos ahí en definiciones medio raras. Entonces, en el caso de procesos físicos, podemos tener deposición de películas o podemos tener erosión de capas que ya están depositadas sobre la superficie. Y en el caso de interacciones químicas, pues podemos formar nuevas especies en la superficie, podemos tener erosión en la superficie, pero esta de origen químico, o podemos tener formación de nuevas capas encima de la superficie, ¿no? Mediante procesos de polimerización. Entonces, pues está muy padre eso los plasmas, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para generarlos? Pues como ya lo mencioné, la inyección de energía típicamente a este tipo de sistemas pues no es por la vía térmica, sino a través de una vía eléctrica, ¿sí? Mediante la aplicación del campo eléctrico adecuado a un sistema, pues podemos obtener una descarga de plasma. Entonces, normalmente, ¿en qué consiste? Pues normalmente tenemos el requerimiento de contar con un campo eléctrico intenso, es decir, necesitamos una diferencia de potencial eléctrico alta para poder generar el campo eléctrico necesario que nos dé el rompimiento del gas para generar la descarga de plasma. Y esto lo podemos hacer ya sea tanto con alimentación de corriente directa, es decir, con el voltaje fijo, en un valor fijo, o podemos tener una alimentación tipo radiofrecuencia, es decir, donde la amplitud del voltaje está moviéndose de manera senoidal con una frecuencia dada. Entonces les voy a platicar un poquito sobre la experiencia que tenemos aquí en el laboratorio, algunas de las cosas que hemos hecho. Entonces este trabajo en los plasmas atmosféricos pues comenzó por ahí de 2008. Básicamente, ¿en qué tiene su origen? Pues el trabajar con plasmas de baja temperatura y baja presión, como se imaginarán, requiere de infraestructura de muy alto costo. Es decir, pues necesitamos todo el equipo de vacío, etcétera. Y pues para alguien como yo que venía incorporándose, pues era difícil, ¿no? Entonces se tomó la decisión de empezar a trabajar en aplicaciones industriales, pero con plasmas de alta presión y baja temperatura. Entonces por ahí en 2008 empezamos a trabajar en esto. Tengo que actualizar estos números porque ya llevamos más. Nuestro enfoque actualmente pues, es hacia plasmas de alta presión y baja temperatura. Y pues hemos hecho una variedad de cosas, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, obtención de hidrógeno a partir de metano con ayuda de un plasma. Hemos hecho también o estudiado la factibilidad de síntesis de amoníaco a presiones bajas, a presión atmosférica, que es un proceso que industrialmente pues, requiere 30-40 atmósferas de presión. Un proyecto muy interesante que hicimos en colaboración con nuestros colegas del área de biotecnología, que tenía que ver con la eficiencia de los plasmas para destruir contaminación biológica.
Otro que hicimos tenía que ver con la modificación del perfil de sabor en granos comestibles. Lo hicimos con nuestros colegas también del área de biotecnología, en este caso con la parte de alimentos. Hemos hecho modificación de las propiedades hidrofóbicas para superficies metálicas, y pues hemos hecho también algunas experiencias preliminares sobre la mejora en la fuerza de adhesión entre superficies poliméricas. Y lo último a lo que nos hemos metido pues es a la modificación superficial de material granular. Entonces ahorita Augusto anda por ahí. Augusto allá está trabajando con modificación de almidones, polvos de almidón mediante plasma. Entonces este es nuestro esquema experimental típico, donde normalmente lo que tenemos es una alimentación de algún gas. Normalmente también usamos mucho argón porque nos facilita mucho el rompimiento, pero mucho del trabajo que va a hacer el plasma va a depender del tipo de gas que se le alimente, ¿no? Entonces, en toda esta parte está la cuestión que tiene que ver con la alimentación de gases. Si vamos a hacer, por ejemplo, un inerte, usarlo como acarreador y saturarlo con vapor de alguna sustancia orgánica, pues lo que hacemos es, tenemos aquí un tanque que tiene temperatura regulada, y a través de ese tanque podemos saturar el gas acarreador con el vapor de la sustancia que tengamos aquí. ¿Sí? Eso lo inyectamos aquí, tenemos una salida. Esto siempre lo habíamos querido implementar y hasta ahorita se nos va a hacer implementar la parte de recirculación, no lo habíamos hecho. Y tenemos manera de monitorear tanto la entrada la entrada de sustancias como la salida y también la recirculación. ¿Sí? Entonces ese es el esquema general. Este es nuestro trabajo que tuvo que ver con la modificación de las propiedades hidrofóbicas del aluminio. Esta es una superficie de aluminio que no está tratada, y se le pone una gota de agua encima. Como pueden ver, el ángulo de contacto pues, es muy grande. La gota pues, tiende a desparramarse sobre la superficie. Después hicimos tratamientos. Primero una limpieza química. La limpieza química reduce un poquito el ángulo de contacto, y cuando hacemos el tratamiento con un plasma que contiene precursores de metilsiloxano, podemos hacer que el ángulo de contacto se vaya reduciendo. Llega un momento en el que ya no vemos una mayor reducción, y eso lo que nos indica es que ya estamos empezando a generar una película que ya nada más está creciendo en grosor, pero ya nos está modificando químicamente como tal. ¿Sí? Entonces, hemos desarrollado dos tipos de herramientas. Hemos desarrollado reactores coaxiales, como ese que anda circulando por ahí. Básicamente, ¿cómo funcionan? Un electrodo son las piezas metálicas que tiene afuera, y por dentro pues lleva otro electrodo, ¿no? Ahí se lo quité, pero digamos en la parte superior se le puede atornillar un electrodo, de tal forma que tenemos un campo eléctrico radial oscilante, y es lo que nos genera la descarga. ¿Sí? Ese que tienen en la mano, que va pasando, es nuestra herramienta de plasma transferido. ¿Qué significa eso? Pues es una herramienta donde el plasma puede salir como si fuera una aguja. Y el otro tipo de reactor que tenemos pues es un ocoplanar, ¿no? que nos permite el tratamiento de superficies más extendidas, pero no tenemos tanto control sobre ese tipo de herramienta. Entonces, en este caso, la herramienta tipo JET, que es como la que está circulando por ahí entre ustedes, pues es la que es más atractiva para operaciones de preservación. ¿Por qué? Pues porque es más delicado. Tenemos mejor control sobre el plasma, entonces es idóneo para las actividades de preservación
patrimonio artístico. Y el coplanar pues, puede ser atractivo pues, para operaciones del tipo de restauración. Bueno, ahora voy a cruzar los dedos para que los videos salgan, porque luego no se rehusan a salir. Entonces ese es el coaxial que tenemos. Pueden ver la formación de la descarga entre el electrodo central y la pared del tubo. Afuera de la pared del tubo tenemos una malla que actúa como el contraelectrodo. Entonces ese es el reactor coaxial operando en modo volumétrico. Por acá tenemos el coplanar. El coplanar básicamente lo que necesitamos son dos placas paralelas y la separación entre placas es típicamente de 2 o 3 milímetros. Y en el espacio que hay entre las dos placas es donde formamos la descarga. ¿Sí? Entonces este es el vector coplanar. Y este último pues es el que anda circulando por ahí, lo van a reconocer. Entonces pueden ver que por la punta sale el plasma pues, con un rayito, ¿no? Entonces ese rayito pues, es el que hace la modificación de la superficie. ¿Sí? Entonces con todas estas herramientas pues hemos hecho todo el trabajo que se mencionó y nos interesa pues, meternos también a esta cuestión de la preservación de arte, pero pues necesitamos un socio. Entonces, previo al cierre, les voy a platicar un poquito sobre cómo en otros países pues sí se ha impulsado este tipo de tecnologías para preservar el patrimonio artístico de la humanidad. Entonces, la Unión Europea hace más o menos 6-7 años arrancó este proyecto que le pusieron PANA, ¿no? Que es Plasma and Nanotechnology, ya no me acuerdo qué es la N y la A, pero es un proyecto que está enfocado a la protección, conservación y restauración de bienes culturales mediante tecnologías novedosas. Entonces, existe un rango muy amplio de materiales en conservación que son de origen tanto orgánico como inorgánico que se pueden utilizar como películas protectoras, pero ya lo mencionamos hace rato, que el problema con algunos de ellos es que a la hora que lo quiero remover, es difícil hacerlo sin provocarle daño a la obra, ¿no? Entonces, son difíciles de remover y normalmente tenemos que usar solventes y hacerlo con mucho cuidado para no llevarnos la pintura, o podemos usar láseres, ¿no? Entonces, el reto aquí pues, es que si yo le voy a aplicar una capa protectora de este tipo a una obra de arte, el reto es que no nada más seleccionar un material que efectivamente la proteja, sino que llegado el momento yo tenga la capacidad de hacer una remoción completa también de esa capa protectora, ¿no? Para poder hacerle trabajo subsecuente a la obra. Entonces, a eso pues, es a lo que ellos le llaman el ciclo completo de tratamiento de conservación, que involucra la limpieza, es decir, quitar todo lo que no es parte de la obra, a la aplicación de la película protectora y después la remoción de la misma, ¿no? para que yo pueda hacer algún otro proceso de preservación. Y el reto pues, es tratar de hacer todo eso con la misma herramienta que funcione con diferentes formulaciones.
un beneficio adicional que tiene que ver con el hecho de que podemos poner marcas invisibles en las obras, que solo son visibles bajo luz ultravioleta, y que pueden ser también películas autodiagnósticas. O sea, yo puedo ver el estado de la película viéndolo bajo luz ultravioleta para ver si sigue intacta o si ya se está deteriorando. Entonces, para este proyecto PANA trabajaron varias empresas, primordialmente en Italia, en Alemania y en los Países Bajos. Entonces pueden ver que no es nada más no son nada más laboratorios de investigación, sino que también son museos y son empresas. Entonces, pues el sector privado también está involucrado en esta iniciativa. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas de las experiencias que ellos han tenido. Ahí están, por ejemplo, utilizando esa herramienta de plasma para hacer la modificación de esa pequeña parte de la obra, que en este caso está aplicada directamente en el muro. Aquí podemos ver la efectividad en la limpieza. Poner el puntero otra vez. Esta región de aquí no está tratada con el plasma, y la región de aquí que tiene un color más vivo, pues sí es la que está tratada. ¿Sí? Y acá pues también se está haciendo el tratamiento de una superficie, en este caso es un material pétreo, es mármol, y se está tratando de remover pintura de aerosol, que es cuando las obras tienen daño por grafiti y cosas de ese tipo, pues les interesa deshacerlo. Entonces, uno de los resultados del proyecto es que ya después podían incluso prescindir de los barnices, que podían incluso hacer la aplicación de películas ultra delgadas de polímeros, también usando la misma herramienta de plasma. Entonces, en ese caso, pues ya con la misma herramienta podían hacer la limpieza, la aplicación de la película y la remoción de la película. ¿Qué se tiene que cambiar para cada operación? Pues la alimentación del gas, ¿sí? O sea, queremos que tenga diferentes propiedades. Entonces, y eso lo controlamos mediante el control de las especies que inyectamos al plasma para que hagan diferentes funciones. Pues muy bien, ya no os voy a aburrir más. Ya vamos a cerrar. Me gustaría cerrar con estos pensamientos. Como pueden ver, estos tratamientos con plasmas atmosféricos pues presentan una alternativa muy atractiva para lo que es operaciones de preservación y restauración de obras de arte. Esto debido a que las propiedades del plasma y la forma en la que interactúa con la superficie son ideales. ¿Sí? El plasma va a interactuar exclusivamente con una capa muy muy delgada y va a dejar el resto de la pieza completamente intacto, ¿no? Con los barnices, por ejemplo, siempre tenemos el riesgo de que haya interpenetración entre la pintura y el barniz, y entonces pues sí, a la hora de quitarlo, pues olvídenlo, ¿no? Ya no se va a poder, es irreversible. Entonces, en otras partes del mundo, no aquí, pues es una tecnología que está siendo probada y desarrollada a través de un consorcio pues multiinstitucional e incluso multinacional. Aquí pues contamos con la infraestructura y con la experiencia necesaria para pues el desarrollo de proyectos muy similares, y lo que nos hace falta pues es el acercamiento para la colaboración con los expertos en la parte artística, ¿sí? Los expertos que se dedican a la parte de la restauración y preservación del patrimonio artístico para desarrollar experimentos de prueba de principio. Entonces, pues les agradezco mucho su atención.